Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar el vivo. Vamos a esperar a Emilio que se pueda conectar para charlar con él. ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos otra vez en este espacio de intercambio. A ver. Ahí estamos. Esperamos un poquito que se vayan conectando. Hola, Sony. ¿Cómo están? Ahí te veo, Emilio. Ahí está. A ver. Ahí está. A ver si nos podemos conectar. Ahí estamos. Ahí está. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá muy contentas de tener este espacio de encuentro con vos hoy. Lo estábamos Bueno, esperando. qué bueno. Bueno, aquí estamos, listos. Qué bueno. Bueno, te cuento que en realidad este espacio de charlas lo comenzamos en la cuarentena, porque bueno, cuando Ujú. vimos frenado un poco nuestra actividad, dijimos, bueno, ¿cómo nos podemos enriquecer en este tiempo tan extraño que estamos viviendo? Y la verdad es que esto, que el encuentro con distintas miradas, ¿no? Y experiencias, siento que nos enriquece un montón y como escuela estamos muy contentas de tener ese espacio. Así que teníamos muchas ganas de tener tu voz en este Qué bueno, encuentro. qué bueno. Sí, son momentos así de crisis, permiten de algún modo incidir en modos que ya los tenemos como muy incorporados dentro de nuestra vida y nos permiten modificarlas y son espacios en el mejor de los casos, de cambios positivos, ¿no? Más allá de todo lo que implica la pandemia, la cuarentena, que ya sabemos y no vamos a hablar de eso, sino cuáles son las posibilidades que aparecen frente a unas coyunturas que son novedosas, desconcertantes, pero que al mismo tiempo abren posibilidades. Sí, sí, que nos rompen eso, la estructura del día a día, ¿no? Y también nos permiten pensar nuevas cosas. Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, en eso estamos todos un poco, ¿no? Sí, construyendo ahí siempre. Así Bueno, es, así es. Emilio, la verdad es que nada, siempre arrancamos estos encuentros con la pregunta un poco, bueno, ¿qué te acercó al teatro y qué te acercó al arte? ¿Y qué encontraste ahí para que esto se transforme en tu vocación, ¿no? Y en tu trabajo. A ver, es difícil remontarse a cuál puede ser el origen. Evidentemente había una vocación innata en mi forma de ser en relación a lo artístico. Eh, Mis primeras experiencias profesionales artísticas fueron como titiritero. Durante Sí. muchos años, después fundé el Periférico de Objetos con el grupo que había salido el grupo de titiriteros, etcétera. ¿Por qué me refiero a esta primera experiencia? Porque de algún modo la experiencia del titiritero es un poco la experiencia del nene que juega con los soldaditos, con los muñecos, con los autitos, con los monstruos, con los aviones, etcétera, etcétera. De algún modo, si se quiere, esa vocación estaba en ese carácter fetichista que yo podía tener si se quiere, en la infancia y en la pubertad, y que de algún modo me empujaron a tomar quizás, cuando era muy jovencito, a los 20 años, un poquito antes de los 20 años, algunos talleres justamente de títeres. Y ahí fue como una aproximación a cierta idea de profesionalizarme de a poco como un artista. Y después, bueno, el crecimiento ya es más coyuntural, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con encuentros, con accidentes, con cruces de personas, de lugares, de situaciones, de estilos, etcétera, que te empiezan a construir más como el artista que más en el futuro vas a ser, ¿no? Pero diría que hay algún aspecto lúdico y fetichista y de coleccionista que tenía desde la infancia y que
se fue desarrollando de manera natural y que permitió que de algún modo fuese la apertura a el camino del artista. ¿Y cómo fue para vos este encuentro con lo interdisciplinario, ¿no? Que eso es un sello tuyo de tu trabajo. Bueno, justamente cuando yo empecé a estudiar o a practicar teatro de títeres, la disciplina era, lo sigue siendo todavía, menor, en el sentido de que no está validada como el gran teatro, como la danza. Uno piensa en títeres y piensa en una cosa más artesanal, más pequeña, más, sí, como menos importante, por llamarlo de una manera, ¿no? Y esa idea de lo menor, como lo entiende Deleuze y Guattari cuando hablan de la minorización de los campos, son ideas donde se pueden filtrar cosas interesantes que no están asociadas a las grandes estructuras, a los grandes nombres y a los big names. Entonces, de algún modo, el ingresar por una disciplina menor, una disciplina que era subsidiaria de otra, del teatro, de algún otro tipo de disciplina mayor, permitió que necesariamente hubiese un cruce de disciplinas, y en el teatro de objetos las hay, porque hay un aspecto visual muy importante, hay un aspecto material muy importante y hay un aspecto dramatúrgico importante. Entonces esa relación natural que se dio en el teatro, en lo que fueron mis comienzos del teatro de objetos, me permitió a mí acceder a una idea no canónica ni estructurada de la disciplina artística como una disciplina de un saber duro, que puede ser más cercano a las ciencias, al pensamiento más estanco, por llamarlo de manera, o más estructurado, no más estanco, sino justamente ser un sujeto en deriva, un sujeto artístico en deriva. Y como el teatro de títeres era un teatro de límites, porque estar por el borde, estabas por afuera del teatro, el caminar por el borde me permitió a mí seguir explorando los bordes, y los límites con las otras disciplinas están en los bordes, y no en el centro mismo de la disciplina. Entonces ese caminar por el borde para mí fue un ejercicio de práctica inicial que me permitió seguir caminando por los bordes. Y después una gran, por llamarlo de una manera, una gran curiosidad por todo, por el mundo, por el conocimiento, pero también por el mundo de las artes, que era el mundo donde yo me estaba comenzando a desenvolver, hicieron que, esa curiosidad de abrir las puertas de otras disciplinas, de las artes pictóricas, artes visuales, de la música, del cuerpo, de la danza, del performance, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, fue un proceso natural, que al mismo tiempo defiendo dentro de la misma práctica de la teatralidad, porque el teatro no es un arte puro, sino que es un arte subsidiario de otras disciplinas más puras, como pueden ser la música, como puede ser la escritura, como puede ser el arte visual. El teatro necesita necesariamente de esas otras disciplinas para constituirse en lo que es el teatro. Entonces el teatro es interdisciplinario en su esencia. Entonces, de algún modo, hay un campo natural sobre el cual yo me fui asentando y fui construyendo lo que a lo largo de los años se transforma en lo que es la poética de un artista, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue para vos el comenzar este trabajo? Digo, porque había toda una cultura, ¿no? Que tenía que ver por ahí con un discurso más lineal, ¿no? Con los diálogos, ¿no? Y vos venís a proponer justamente otras cosas. ¿Cómo fue para vos? ¿Cómo sentís que fue recibido eso en el ambiente teatral? Mira, yo pertenezco a una generación que fue una generación, dentro del teatro, fue una generación bastante fuerte, que es la generación de los años 90. ¿Sí? Junto con el periférico de objetos aparecen las nuevas dramaturgias, con Tantanian, Dolte, Spregelburg haciendo el Carajají, la pista 4, Bartis, es decir, habían experiencias que se iban presentando, que iban rompiendo con el molde de lo que era el teatro dialógico, el teatro naturalista, de situación, eminentemente psicológico, o en todo caso el ideológico, que era el teatro más marxista, por llamarlo de una manera, más stalinista, diría yo, en donde había un dogma que había que transmitir y comunicar, o ideas que se generaban de situaciones dialogadas, más
stanislavskianas, etc. Eso fue una brecha que armamos, que hicimos haciendo diferentes formas de teatro, pero sí de algún modo, y no programáticamente, atentando contra ese patrón que era el que había dominado hasta los años 90. Entonces, de algún modo, la recepción fue bastante buena, en el sentido que por todos lados empezó a aflorar un tipo de teatro que resistía a el canon precedente. En lo personal, a mí nunca me importó demasiado cómo es la recepción, para decir, cómo uno se instala dentro del universo de lo que puede ser una tribu, ¿no? En este caso de la tribu teatral o de la crítica, etcétera. Me resulta bastante intrascendente en tanto y en cuanto tenga la posibilidad de dialogar con un público. Y el diálogo que tuve con el público siempre fue fluido. Fluido, puede haber sido ríspido, puede haber sido dialéctico. Yo pienso en la relación del espectador con la obra como una dialéctica, por lo tanto tienen que ser opuestos, y se debe generar un choque que genere, en definitiva, una síntesis que sea el producto de la obra, lo que causó el producto de la obra en el espectador y lo que causó el producto de la relación de la obra con el público en el artista, de modo tal que tanto público como obra salgamos beneficiados de esa relación, de ese encuentro, de ese choque, de ese pequeño encontronazo. Entonces, lo que pasa con el público a mí no me interesa, es un problema del público, lo que le pasa al público, si le gusta, si no le gusta, si la entiende, si no la entiende, si se aburre, si se divierte, es un problema de la naturaleza intrínseca de cada uno de los sujetos, vale decir, los artistas no podemos lograr que todo lo que hacemos les guste, les parezca interesante y les parezca fascinante a todos los espectadores, porque si no el público sería una máquina. No tenemos que producir para máquinas, tenemos que producir para sujetos que tengan la potestad, la libertad y la integridad de poder definir en función de sus afinidades, de su educación, de su carga psicológica, afectiva, si lo que están viendo le puede interesar, le puede gustar o no, y por qué motivo sí o no. Entonces, se trata de algún modo de darle herramientas al espectador para que el espectador decida qué es lo que está viendo y cómo lo va a ver, en términos sensibles, en términos afectivos y en términos intelectuales. Por lo tanto, no me interesa tanto qué le pasa al público, sino qué hace el público con el material que uno ofrece. No tanto como si uno es avalado por el aplauso del público, avalado por la crítica o descalificado por la crítica, o inclusive descalificado por el no aplauso o por la reprobación del público. Es decir, la obra es un intermedio para comunicarse con el espectador, pero no para transmitir un mensaje, ni siquiera una idea, sino para proponer una pregunta. Una pregunta que el espectador la toma, si le interesa, para decir, si la pregunta está bien formulada, el espectador la toma y hace algo con esa pregunta. No sé qué, porque es de la potestad pura y exclusiva del espectador. Entonces, de algún modo, siguiendo esta lógica y volviendo a tu pregunta, teniendo este cuadro de época, de los 90, en donde el espectador empezaba a abrirse a nuevas formas de estructuras teatrales, que no eran todas similares, sino que eran distintas, empieza a entender, de algún modo, el público empieza a entender y los creadores empezamos a entender que no hay una única forma de ponerse en relación entre el espectador y el artista a través de la obra, sino que hay multiplicidad, y en esa multiplicidad aparece la riqueza. Y aparecen, bueno, los diferentes campos, las diferentes peleas en el mejor sentido, peleas por las estéticas, etcétera, etcétera, que es natural y del dominio de las artes y de cualquier otra disciplina, ¿no? Sí, pensaba cuando vos decías, ¿no? Esto de que siempre en tus obras el espectador está muy activo, ¿no? Que eso es algo muy característico de tu trabajo. Así es, sí. Sí, como Sí. esa mirada de sujetos, ¿no? Está muy, muy plasmada en tu trabajo. Mira, yo trabajo básicamente con la noción de la destrucción de la cuarta pared. Para mí la cuarta pared no existe. No hay una. Es paradójico y es interesante la paradoja, porque no hay un deseo de representación, sino de recordarle al espectador que lo que está viendo es lo que está sucediendo.
y lo que está viendo, que es lo que está sucediendo, es lo real al mismo tiempo. Pero el marco es el marco de representación. Entonces yo puedo entrar disfrazado de Godzilla y el espectador ve que eso es una pura representación porque Godzilla no existe y porque es simplemente un burdo disfraz de Godzilla, pero al mismo tiempo está viendo que ese disfraz de Godzilla no es otra cosa que un disfraz de Godzilla, está viendo lo real. Entonces, cuanto más se refuerza la representación, cuando uno rompe la cuarta pared, más real es esa representación. Entonces, la idea es que el público esté siempre presente, que esté activo porque está presente. Y entonces, cuando uno tiene un público presente, interpela al público y el público lo interpela a uno. Uno no está protegido porque el espectador no puede intervenir porque la cuarta pared, porque el gesto de la representación me protege a mí como artista, que es lo que suele suceder en el teatro. Hago abstracción del público, sea 1, 100, 10 o 1000, lo pongo en la oscuridad, trato de no entrar en contacto visual, ni tener contacto con ellos, niego su existencia, por lo tanto genero un espacio de protección que es ideal para determinado teatro, que es el teatro de representación, o del teatro más tradicional, por llamarlo de una manera, o más convencional, o más clásico. En cambio, del teatro que a mí me interesa, rompo eso y asumo el riesgo de la mirada del espectador, actuando sobre lo que está viendo. El espectador es responsable de lo que está viendo, de algún modo, e intercede, no necesariamente intercede que tiene que subir al escenario y participar, pero sí genera una proposición desde su estado de espectador, que modifica las reglas de juego de cada función de una misma obra, justamente por estar presente. Y ese trabajo, ¿cómo lo haces vos con los actores cuando dirigís? Digo, para que esa construcción también la tengan los actores en el escenario. Bueno, o en una performance, digo, vos trabajás en muchos claro, espacios distintos. En general yo trabajo con un grupo, con compañeros con los cuales vengo trabajando hace tiempo y entonces ya sabemos, ya hay elementos que están dados, que no hace falta volver a explicarlos porque sabemos que hay una práctica que más allá de las diferentes categorías de lo que estemos haciendo o del tipo de material con el que estemos trabajando, hay una idea sobre el teatro que compartimos y que tiene que ver con el despojarse de una idea de representación que nos proteja, sino trabajar una idea de representación que nos exponga, ¿no? que nos muestre desnudos y que nos muestre frágiles como artistas, justamente para que el espectador vea que no está frente a un monstruo sagrado, sino que está frente a un sujeto que está realizando una práctica, que es la práctica artística, y la práctica del arte es una práctica de la vulnerabilidad. A mí me interesa que en el escenario los sujetos que están en el escenario se muestren vulnerables, no se muestren omnipotentes y todopoderosos, no con el saber de las herramientas, sino con el accidente del no saber qué va a pasar en el minuto, del peligro del no saber qué va a pasar en el minuto que viene. Del mismo modo que el espectador tampoco lo sabe, porque si no, el teatro convencional corre con la ventaja del saber, ¿sí? Del saber qué sucede, qué va a suceder. Entonces no hay peligro real, y hay un peligro simulado donde el espectador que no sabe, que no tiene la información, vale decir que el poder lo detenta la obra, frente a un espectador que está negado como tal, que está negado de información y que tiene que seguir un suceso que fue construido en el pasado por los artistas, que fue en el ensayo, pero que el artista se niega a develarlo en su totalidad. En cambio, cuando uno trabaja con elementos más performativos, el performer o el artista que está mezclando teatro con performance está en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque su accionar es coyuntural, no ensayó. Es decir, no tiene la seguridad de que no va a fallar, sino claro, que el famoso puede fallar, también puede fallar para el teatro. ¿Y qué hace? Entonces, que ese sujeto se muestre vulnerable y tremendamente vivo, tremendamente atento, tremendamente activo, justamente para tratar de evitar esos imponderables que se dan cuando uno avanza hacia el futuro. El futuro es incognoscible, no sabemos si cuando salimos no nos pisa un colectivo cuando termina esta charla. Bueno, probablemente no porque estamos en cuarentena, pero podemos meter los dedos en el enchufe y quedarnos en el electrocutado. Esto puede pasar. Puede que no, casi seguro no pase, pero puede que sí. Para decir, no sabemos, no somos dueños del futuro, de lo que va a pasar dentro de un minuto. Y esa sensación de vértigo y de peligrosidad que le acontece al actor frente a esa situación
se transmite al espectador. Entonces el espectador que va a ver una obra de teatro más convencional juega con una idea de peligro, de accidente virtual, que es más que nada un juego. En cambio, frente a una situación más de no conocimiento, digamos, de intangibilidad acerca del futuro, el espectador percibe eso y hay otra carga, otra relación y otro tipo de emoción. No digo ni mejor ni peor, no estoy haciendo evaluaciones digamos, de valor, de validación o de invalidación, sino estoy tratando de pensar en diferentes categorías de la teatralidad, ¿no? Y estoy explicando de algún modo cuál es la que me interesa a mí y justamente por qué me interesa. ¿Y qué temas son los que más te interesan abordar o que te haces preguntas a través del arte? Mira, yo creo que un artista no tiene en realidad, si el artista es honesto, no tiene muchas preguntas que hacerse en su vida, sino que se hace 2 o 3 preguntas durante toda su vida como artista, y lo que cambian no son tanto las preguntas, sino las formas en que formula esas preguntas. Y las preguntas suelen ser las obsesiones que tiene cualquier sujeto, ya no solo un artista, frente al mundo, que son los problemas de la vida, la muerte, la violencia, el lenguaje, la trascendencia, qué pasa cuando ya no estamos más, la historia. Creo que no son muchos, pero creo que con los dedos de las manos podemos contar que son los grandes temas que todos los artistas y todos los filósofos y todos los científicos, ¿vale? Es decir, todas las personas del mundo, de algún modo se han ido preguntando a lo largo de la historia en diferentes formas. Esto se asocia con las obsesiones, con los fantasmas, con los miedos que uno tiene ya como sujeto singular, ¿no? Específico, y cómo se construyó su carácter durante la infancia, cuáles fueron sus terrores, sus aficiones, sus deseos, su erótica, sus terrores, sus intereses. Eso es lo que hace de algún modo posible que un artista, desde su singularidad, encuentre 1, 2 o 3 temas y los desarrolle a lo largo de su vida de manera neurótica, obsesiva, repetitiva, porque una obra, como te decía al comienzo, es una pregunta, no es una respuesta. Si fuese una respuesta, hago la obra, me respondo y me dedico a otra cosa. Como no puedo responder, sino simplemente generar una pregunta que no va a tener respuesta, porque es una pregunta sin respuesta, porque las grandes preguntas de la vida de las personas no tienen respuestas, justamente. Por suerte y por desgracia, no tienen respuesta. Entonces, lo que voy a tener que hacer es hacer otra obra, de otra forma, para preguntarme desde otro lugar esa misma pregunta para ver si encuentro la respuesta, aunque sepa que no voy a tener la respuesta, y para eso tener que hacer una obra con otra forma y así hasta que uno deja de producir como artista, ¿no? Entonces, tratando de responder, mis obsesiones son la muerte y la violencia esencialmente, el problema del sujeto como ser gregario, cuando uno se encuentra con otro, qué es la otredad, la diferencia. A mí me obsesiona mucho la idea de la otredad, cómo le tenemos miedo al otro y a lo otro, cómo lo otro nos genera pavor, y entonces nos protegemos construyendo castillos que no permitan acceder al otro. Y cuando digo al otro estoy hablando en términos en general de todo, al otro cultural, al otro sexual, al otro racial. Acabamos de ver lo que desató una de las gotas, sí, de las tantas gotas que rebalsarán en el vaso en Estados Unidos, porque no creo que sea la última, lamentablemente, y en el mundo, pero lo que pasa también en nuestro país, lo que pasa en Europa con la discriminación. Es decir, hay algo en relación a la otredad como esencia, no tanto al problema específico de la inmigración o del racismo o de las disidencias sexuales, sino de pensar el problema del otro. ¿Por qué tenemos miedo a lo otro? ¿Qué es lo que nos da tanto pánico en términos internos a lo otro que siempre rechazamos la idea de una otredad? No convivimos de manera decente, honesta, plácida con esa otredad, cuando no es peligrosa para nada. Diría que todo lo contrario. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es un filósofo italiano que se llama Roberto Espósito, y que tiene un libro que yo tomé, su título, que se llama Comunitas, donde trabaja el concepto de comunidad
de manera contraria que lo hacen los antropólogos tradicionales, donde dicen que las comunidades se construyen por iguales, vale decir, iguales tipos de raza, igual tipo de, no sé, de estructura cultural, de lenguaje, arman una comunidad. Esto decía la antropología tradicional. Espósito dice, no, lo contrario. La comunidad solo puede construirse por la diferencia, porque la diferencia hace que el otro tenga lo que yo no tengo. Y cuando yo reconozco que el otro tiene lo que yo no tengo, sea color, sea identidad sexual, sea lenguaje, sea cultura culinaria, o sea la que sea, y lo incorporo a mi vida, me está dando lo que me falta. Entonces solo la comunidad se da por el complemento del otro. Entonces no se da por consenso, sino se da por disenso, entendiendo que solo puede haber comunidad, que solo puede haber espíritu de colectivo cuando el colectivo es disímil y no cuando el colectivo es igual. Y a mí esa idea me parece fascinante porque es una idea que es amorosa en primer sentido, es una idea muy humanista, pero al mismo tiempo es una idea muy política. Sí. Y de la política más profunda, no de la política partidaria, sino entender que la máquina de la cultura de los hombres, cuando hablo de cultura no estoy hablando de la cultura artística, sino de la cultura, de cómo el hombre se mueve en el mundo, se hace con todos sus componentes y no solo con algunos. Cuando se hace con algunas, son culturas que dominan a la mujer, o al disidente sexual, o al disidente político, o al que tiene otro color, es decir, a las minorías. Y en cambio, una cultura que entiende la comunidad del disidente hace de sus minorías su principal bastión. Y justamente se hace fuerte en las minorías y no en las mayorías. Y esta idea para mí es muy seductora. No me acuerdo por qué estamos hablando de eso, pero sí, seguramente sirve. Está buenísimo. No, esto también me hace pensar, digo, qué diferente sería si la educación la pensáramos así también, ¿no? Digo, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, bueno, hay un gran libro de Jacques Rancière, que es El maestro ignorante, que toma el caso de Jacques Cottot, que fue un maestro de la Revolución Francesa que justamente enseñaba lo que no sabía, y que lo que hacía en realidad era poner en acción el deseo del aprendizaje más que tanto un saber programático, el gran saber como la cultura, y que en realidad respondía a los cánones del patriarcado, de una cultura dominada por la religión, por los buenos modales que respondían a la aristocracia, etcétera, etcétera. Y justamente en esta idea de un aprendizaje más democrático, en el sentido de que el alumno no es un sujeto que está vacío de conocimiento, sino que tiene un tipo de conocimiento y que puede desarrollar un conocimiento que supere al del maestro, que esto sería el ideal, este sería la idea del progreso. El más joven tiene que superar al más viejo y proponer un cambio que rompa con ese saber del maestro, justamente para que la idea del progreso se dé. Esto sería lo ideal. Pero bueno, justo la estructura de la educación, salvo casos excepcionales y salvo grandes maestros que lo entienden así, por diferentes motivos, políticos, pero también económicos, socioculturales e históricos, justamente trabaja lo contrario, deseducando, o sea, aplacando las potencialidades del sujeto como sujeto libre, independiente, creativo, etcétera, etcétera. Sí, y en este sentido, ¿cómo es para vos encontrarte como docente? Digo, sé que también vas a otros países también a dar cursos y seminarios, digo, ¿cómo es para vos enseñar, crear nuevos métodos, ¿no? Y crear los propios lenguajes de cada uno? Sí, está buena la pregunta en el sentido de que cuando yo empecé bueno, vos sabés que en general los artistas lo que hacemos para sobrevivir en las épocas de vacas flacas es dar talleres, es decir, es el complemento a la práctica. Cuando yo empecé con esto ya hace muchos años, mis talleres particulares tienen casi 15 años, más o menos, me hice estas preguntas. Si justamente yo estoy planteando que la pedagogía es una práctica de dominación, porque justamente por lo que acabamos de hablar, ¿cómo voy a hacer para realizar talleres, para ser un pedagogo que no responda a estos cánones, justamente, porque sería como un oxímoron? Y bueno, justamente entendí el planteo de Rancière, fue uno de los primeros textos con los que
yo me crucé para poder abocarme a la idea de la educación, y especialmente de la educación artística, donde no hay nada que enseñar. Es decir, un artista no puede enseñar, el arte no se enseña, el arte se aprende, pero no se enseña. En todo caso, lo que podemos hacer los artistas que damos talleres y que damos cursos son comunicar cuáles han sido nuestras herramientas que fueron útiles para nuestra creación, pero con la advertencia que solo pueden ser útiles al que está en situación de aprendizaje si las toma, las deconstruye y las asimila, pero a su propia práctica, a su propia naturaleza, a su propio deseo, a su propia estructura, a su propio lenguaje, a su propio universo psicofísico. Si no, va a ser un sujeto dominado, que va a reproducir la práctica de un artista que le puede interesar o que le puede fascinar, etcétera, etcétera. Pero no va a ser un artista de verdad, va a ser un reproductor de estéticas ajenas y no va a generar ningún cambio. Entonces, lo que trato de hacer en el taller es justamente comunicar mis herramientas, advirtiendo todo el tiempo que fueron herramientas utilizadas, construidas y desarrolladas por mí dentro de mi práctica y que solo son válidas para mi práctica, en tanto y en cuanto los sujetos que están en situación de aprendizaje no se reconozcan como sujetos libres, con un aparato crítico capaz de refutar mi propia práctica como docente, mi propia práctica como artista, e incorporar solo aquellas herramientas que pueden ser útiles a su práctica específica, la experiencia no tiene ningún valor. Y esto lo planteo desde el principio. Es una experiencia donde el sujeto que está aprendiendo es un sujeto que está activo, no puede estar pasivo. La palabra no es de potestad del docente únicamente, sino es potestad de absolutamente todos los que están en ese momento en situación de aprendizaje. Y en tanto y en cuanto no se hagan cargo de ser dueños de la palabra y de utilizar la palabra, no utilizar la palabra para decir cualquier cosa, sino para poner en práctica el pensamiento crítico, el pensamiento sensible del artista, el pensamiento afectivo, el pensamiento sensorial, en tanto y en cuanto no sean sujetos y generen disidencia al pensamiento dominante, que es el pensamiento del maestro, no se va a dar la dialéctica del aprendizaje, que para mí también es una dialéctica. Vale decir que de algún modo, esto que yo planteo en mi práctica escénica, entendiendo la relación de el espectador con el artista, también la planteo del mismo modo en la relación del maestro y del sujeto que está en situación de aprendizaje. Qué bueno escuchar esto, porque la verdad es que se necesitan, ¿no? Estas miradas en la educación, mucho. Desearía, y yo no tengo experiencia docente por fuera de la práctica artística, imagino que estar dentro de un contexto de educación más tradicional debe ser mucho más difícil poner en práctica esto, es mucho más costoso, porque las estructuras a los docentes también los comprimen, los presionan y los aprietan desde un lugar mucho más institucional y no tienen la libertad de generar el gesto creativo de la práctica. De todos modos, hay experiencias de prácticas docentes que pueden refutar esto. Por ejemplo, mi hijo hizo toda su primaria y secundaria en una escuela Waldorf, y justamente el tipo de aprendizaje que ha tenido dentro de esa estructura es mucho más libre, justamente porque no se atiene a las estructuras, a las superestructuras clásicas, sino que busca romper con las fronteras tradicionales y aplicar nuevas experiencias que hacen que los sujetos estén un poco menos sometidos a una práctica dogmática y más a una práctica un poco más creativa. Y puedo decir que la experiencia en términos de educación, en lo que resultó ser, y lo que veo en la práctica, que es mi hijo, cómo estructura pensamiento, cómo relaciona las cosas, cómo se vincula efectivamente con los demás, para mí ha sido sorprendente. Con lo cual, no todo está perdido, no solo es una cuestión de voluntad, sino es la cuestión de generar un cambio de paradigma importante para poder acceder a un modo de entender la pedagogía como un aparato de liberación del sujeto y no un aparato de sumisión a un dispositivo preexistente.
Sí, exacto. Cuando hablábamos se me venía a la mente el recuerdo que, bueno, preparando la entrevista vi el proceso creativo de Vértigo, ¿no? Y Ujú. justo estábamos hablando de esto y me acordaba de la facultad, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste vos cuando se hizo? Bueno, justamente lo interesante, y ponerlo también en la relación que haces, porque eso fue una comisión que nos hizo el Centro Cultural Rojas por el bicentenario el centenario de la uva, Sí, justamente. Y entonces nos parecía que el telón de fondo de la Facultad de Abogacía, digamos, esa estructura neoclásica acerca del saber, etcétera, etcétera, era justamente un lugar en donde nosotros podíamos poner en discusión de manera lúdica y artística esa idea del saber. Entonces, justamente lo que le planteamos a la universidad, cuando planteábamos el proyecto, era justamente eso, de qué manera el conocimiento es la sumatoria de saberes que se dan, no solo en términos estructurales, no solo en términos programáticos, sino en los saberes artesanales, en los saberes del cuerpo, en los saberes de las sensibilidades, de las emociones, de las diferentes latitudes y de las disidencias. Y de algún modo así fue como se construyó un poco lo que fue esa experiencia que se presentó en la Noche de los Museos, ¿no? A partir de una idea de un saber disidente que asume todos los saberes del mundo y que se expresa, digamos, de manera lúdica, de manera no académica, justamente para refrendar la posibilidad de que el saber sea un gesto de cambio, un gesto de mejora de los pueblos, de las personas y del mundo, en definitiva, ¿no? mm. Y Emilio, ¿qué vinculación sentís que tiene la filosofía con tu trabajo? Yo soy un pirata esencialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy asaltando territorios que desconozco, pero que me fascinan. Y en general todas las ciencias, todas las humanísticas me fascinan. Entonces, tanto la filosofía como la sociología, como el psicoanálisis, como la arquitectura, como cualquier otra disciplina, me genera interrogantes y me aproximo a ellas desde el lugar del ego, de quien no sabe. Mm. Entonces, yo me aproximo a la filosofía y miro desde el arte la filosofía y leo al filósofo, a los filósofos, desde mi no saber, pero desde sí mi saber artístico. Y desde ahí capturo elementos. Lo mismo hago con el psicoanálisis, lo mismo hago con la sociología, lo mismo hago con cualquier otra disciplina que no está dentro de mi campo de saberes más próximo. Teóricamente mi campo de saber es el campo artístico, y lo podríamos poner en duda, pero acordemos esto en principio, pero esa impunidad que me da el deseo de aproximarme al campo filosófico desde la poética me permite capturar elementos de la filosofía y transformarlos en dispositivos poéticos. Y eso para mí es invaluable. Yo no me puedo pensar como artista si no puedo pensarme en un sujeto que está dialogando con el pensamiento y con las artes de su tiempo, pero también las artes de la historia y el pensamiento de toda la historia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para mí es el lugar donde yo me nutro. Todos mis espectáculos de algún modo abrevan, discuten, dialogan, se pelean o hacen apología de algún tipo de pensamiento, de reflexión, de postulado, de modo de entender el mundo a través de las artes, a través de las ciencias, a través de las humanísticas. A modo de relectura, yo siempre hago relecturas. Yo estoy todo el tiempo reescribiendo, no es que no transcribo. Es Sí. hago cut and paste, tomo y pego, robo, rearticulo, y en esa rearticulación, por lo que es un proceso de edición, reescribo lo que otro ha dicho de una forma similar en otro contexto de otra forma. Entonces, de algún modo, ese es el campo que me nutre. Y entonces el campo del mundo, yo no podría aburrirme nunca, porque tengo mucho, mucho material a disposición, porque son todas las bibliotecas del mundo, todas las saberes del mundo, todos los idiomas del mundo, todos los gustos y quehaceres del mundo a disposición para trabajar en el proceso creativo. Mm.
¿Y hay algún límite que encuentres en los procesos creativos, digamos, o algo que digas, bueno, esto no puede ser teatral? ¿O crees que todo puede Cuando, ser teatral? mira, Godard dice tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es: no importa de dónde se toman las cosas, sino hacia dónde se las llevan. ¿Sí? Entonces, hablando de la forma, del dispositivo con el que trabajamos para generar algo que sea posible. Es decir, que nosotros tomemos un texto, no sé, de Foucault, por decir algo, para hacer una obra de teatro, no nos garantiza que porque tomamos a Foucault vamos a hacer algo bueno, Mm. sino vamos a tener que reelaborar, y en la forma, en el procedimiento, en qué hacemos con las cosas que tomamos, de dónde las tomamos, está el secreto. Entonces, el tema no es si hay un límite, digamos, de categoría, por alguna manera, de conocimiento para tomar las cosas. Yo puedo tomar la teoría de de relatividad o de los cuerpos fractales y con eso hacer una porquería o hacer algo fantástico. O sea, se trata de qué hago como proceso yo, como creador, para transformar eso en un material artístico. Ahora, si la pregunta tiene que ver con límites éticos, sí, para mí hay muchos límites éticos que tienen que ver con esta idea del otro. El otro es un sujeto que tiene la potestad de sí mismo. Entonces yo nunca le voy a pedir al otro hacer algo que el otro no querría hacer. Y para mí ese es el límite ético que es sagrado. Paradójicamente parece que en mis espectáculos hay mucha exposición, mucho forzar al otro a estar en un lugar que no quiere hacer. Esto en absoluto es así. Para mí, toda exposición, todo límite que un artista en mi obra, que está en mi obra, se expone porque decidió exponerse y porque aceptó el reto que le planteo. Yo, por supuesto, planteo desafíos, pero no impongo ningún tipo de obligación de completar, de realizar ese desafío, sino plantear, acompañarlo a que vaya hasta donde ese artista quiere llegar a estar, está dispuesto a estar. Entonces, logro que esté donde está, pues justamente porque lo estoy acompañando, no lo estoy dejando solo, no estoy exponiéndolo. Paradójicamente, el que no trabaja conmigo puede tener la fantasía que yo soy un director que maltrata, que soy hosco, que soy autoritario, nada más falso que eso, y esto se lo pueden preguntar a cualquier compañero que haya trabajado en distintas épocas conmigo. Yo tengo una relación muy buena, muy sensible, muy afectiva y muy respetuosa por los artistas con los que estoy trabajando, porque si no me dedicaría a otra cosa, me dedicaría a eso, y creo que el arte es, y especialmente el teatro, es una actividad gregaria donde uno necesita del otro, y el otro merece el mismo respeto con el que yo me trato a mí mismo, y no ni un poquito menos. Entonces, en esta idea, el límite ético de qué es lo que puede, qué es lo que puedo, para mí es grande. Pareciera que no, porque en mis obras parece que no hay límite, que se trabaja, porque juegan mucho con lo obsceno, como juegan mucho con esos lugares a los que a veces no queremos asomarnos, pero el modo en que yo me aproximo a esos lugares, justamente porque son lugares difíciles, porque son lugares complicados, para mí tiene una categoría ética muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Cuando trabajo con niños, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con niños en espectáculos para adultos. Entonces, Claro, como fue en Tiestes. entre otras cosas, he trabajado con muchos, en muchos casos. No te creas que no aparece la pregunta es: ¿estoy en condiciones de ubicar a un niño en este contexto y hacer algo de lo que el niño va a formar parte, y no sé hasta qué punto puede digerir en términos intelectuales, por su edad, en términos sensibles, por su afectividad que está en construcción, y cómo se trabaja para esto? Digamos, cuando yo trabajo con niños, trabajo con un dispositivo en el que trato esencialmente de protegerlos. Y después, obviamente, de aprovechar toda su carga y todas sus potencialidades, desde la inocencia, desde la idea del juego, desde la idea del límite y desde la idea del no tabú, del no prejuicio que tiene el niño, y que sí tenemos nosotros, y está bien que lo tengamos justamente para tratar, en este caso, a un niño o a una persona con determinadas singularidades, de modo tal de que ese sujeto esté
protegido en su integridad física, intelectual y ética, por supuesto, ¿no? Sí. Y ahora, Emilio, ya bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo se habla mucho de qué pasará con el teatro? ¿Qué pasará, ¿no? A partir de todo esto que está pasando con la pandemia y demás? Bueno, hay distintas miradas. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto de cuando pase todo esto de la pandemia? ¿Cómo volveremos? ¿De qué manera? A mí no me asusta el teatro para nada, es decir, nos puede asustar el ahora, cómo hacemos para sobrevivir, porque todos los que estamos en esta actividad estamos con muchas dificultades porque sabemos que nuestra actividad se va a retomar, va a retomarse al fondo de todos, a Sí, cuando esto se normalice, y que nuestras clases, que también era lo otro que nos servían para vivir, no las podemos estar dando, etcétera, etcétera. Es decir, me preocupa la coyuntura en términos de que hay muchos compañeros que están sufriendo las condiciones económicas, pero no me preocupa el teatro, es decir, desde que el teatro fue que el teatro hace miles de años, pasó por guerras, por pandemias, por cuarentenas, etcétera, y después el teatro siguió siendo teatro. No hay un problema con el teatro no se va a modificar. Todo esto que hacemos por streaming y estas cosas son paliativos que después van a desaparecer o en todo caso serán streamear obras de teatro por streaming, que es eso, ver sí, streaming de teatro, no ver teatro. Pero el teatro como tal no corre en absoluto peligro. Peligra, en todo caso, los teatros, las condiciones de producción, pero ese es otro tema. El teatro en esencia no va a morir. Lo que tengo para responder yo, que obviamente, digamos, se va a hacer un poco difícil cuando retomemos, justamente porque va a haber menos lugares, porque va a haber mucha gente queriendo entrar a esos pocos lugares en donde se puede hacer algo, para decir, para conseguir subsidios o para presentar proyectos, sí, etcétera, etcétera. Y luego todo se irá normalizando, sobrevivirán los que puedan sobrevivir, y no estoy hablando de la ley del más fuerte, sino de entender cómo se va a tener que readaptar, o sea, esa nueva normalidad de la que tanto se habla, pero que nunca sabemos cómo va a ser, va a tener que encontrar sus nuevos cauces también dentro de la práctica artística, pero el teatro en sí no va a morir como género, por lo menos no en esta instancia, no después del coronavirus. En lo personal, yo tenía en cartel, había estrenado hacía 4 funciones un espectáculo que se llama 65 sueños sobre Kafka, y que se estaba presentando en la Fundación Cazadores, que lo estaba dirigiendo con mi compañera de equipo, que es Maricela sí. Álvarez, y que lamentablemente recién habíamos empezado, nos estaba yendo hermosamente bien, especialmente en el trabajo con el grupo, y bueno, quedó congelado. Por ahora está congelado. Haremos de cuenta, si las cosas se dan cuando se den, que retomaremos en el punto donde dejamos y tendremos que ensayar, ponernos a tiro y seguir un poco con eso. Y por otro lado, estaba empezando a trabajar una obra para el Teatro Cervantes, que se iba a estrenar el 7 de mayo, vale decir que ahora estaríamos en plenas funciones, Sí. con un equipo hermoso, y bueno, está congelado. Y lo mismo, hablando con el director del teatro, la cosa está congelada hasta que aclare. Será cuestión de esperar y adaptarse un poco a lo que tenga que hacer, entendiendo que el problema es mucho más grande que el problema del teatro. Es el problema de una sociedad y de Sí, un mundo que ha quedado muy golpeado en términos económicos, en términos sanitarios, etcétera, y hay, de verdad, prioridades que hay que atender, y esto es absolutamente respetable, ¿verdad? sí, sí, sin duda. Bueno, Emilio, la verdad es que te quiero agradecer en nombre de toda la escuela. Bueno, Sonia Asnaz, que es la coordinadora, también te agradece mucho este espacio, todos los alumnos, alumnas. Bueno, había mucha gente que estaba ahí comentando también, que te conoce y te quiere. Así qué que bueno, qué bueno. agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado sosteniendo este encuentro, que la verdad que fue Gracias muy por el interés. enriquecedor. Qué bueno, bueno, gracias por el interés y que siga muy bien el proyecto, y ya cuando todo aclare estaremos en las calles otra vez. Sí, exacto. Y esperemos ir con todo el grupo a ver tus producciones. Ojalá, ojalá. Bueno, te mando un abrazo Bueno, muy grande y será hasta la próxima. Adiós, buenísimo. Nos vemos, gracias. adiós, hasta luego.